¿Qué vamos a tener que hacer nosotros para sobrevivir como especie? ¿En qué nos vamos a tener que transformar? Para ello tenemos nuestro ciclo de entrevistas con invitados internacionales para poder hablar de este tema. Hoy, ¿cuál es la mentalidad post-coronavirus time que necesitamos justamente para poder rediseñarnos y surfear esta ola de la pandemia? Tengo un invitado de lujo. Desde México nos acompaña Luis Fernando González Carrillo. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, Gaby, saludarte a ti y a tu auditorio. Muy bien, gracias. Qué emoción. Bueno, Luis, él es experto en productividad, calidad total, competitividad e innovación, expresidente del Premio Nacional de Calidad, actualmente es consultor, coach y conferenciante organizacional. También es creador y director de la galería y blog Coaching México TV y autor de la antología del coaching y coautor del libro Liderazgo Disruptivo. Luis, bienvenido. Mucho gusto. Luis, ¿tenemos que cambiar la manera en la cual miramos al mundo? No, sin duda, el mundo ya cambió. Estamos en un parteaguas enorme. Lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo. 21 es un año absolutamente de transición. Yo digo inclusive que es este tamaño, este break, este parteaguas, es equivalente a un renacimiento. Lo iremos viendo poco a poco. En mi opinión, terminan todas las inercias que veníamos del siglo XX y aquí empieza el siglo XXI. Con toda su fuerza, con toda su mezcla entre la tecnología, la diversificación, la inteligencia artificial, el desarrollo de la ciencia como tal, la comunicación. Vamos a otra forma de vida. Estamos empezando a vivir la vida digital. Y así será. Poco a poco, mientras termine esta transición. Luis, tengo una pregunta un poco más profunda. ¿Cambió la manera en la cual sentimos los seres humanos? Va a cambiar la cultura, por supuesto. O sea, el impacto es, lo que estamos viviendo ahorita es una vida que sabíamos que podía llegar, pero de repente fue abrupto. Me refiero a la vida digital. La conocíamos, nos entrenamos parcialmente para ello, la aceptamos parcialmente, pero de repente entró de manera abrupta, como tú bien dijiste. Ahora nos saludamos así, pero dentro de todo esto tiene un gran beneficio. Te puedes saludar de México a Cuenca con cualquier facilidad, en cualquier parte del mundo, y eso es maravilloso. Tiene sus dos vertientes. Sí va a cambiar la cultura. Sí va a cambiar la manera en que sentimos, en que percibimos al mundo. Y aquí mucho es personal. El mundo sí está cambiando, pero algunos lo ven sin mayor trascendencia y otros ven su profundidad. Lo que sucede es que los que no se adapten o no le dan la importancia, pues tienen la posibilidad de morir. Y hablo literal. Estamos hablando de una pandemia que la primera actividad que debemos hacer es sobrevivir. Hablamos de mentalidad post-coronavirus time. Su primera esencia es que yo siga en el escenario, que yo siga vivo. Y en la supervivencia está en juego tú, está en juego todo tú. Y pones tus mejores competencias, toda tu atención está en que salgas bien librado. Y esto es válido para las familias, para las empresas, para uno en lo personal. Entonces sí, Gaby, poco a poco iremos viendo un mundo diferente, lo iremos disfrutando y lo iremos sufriendo, por así decirlo, porque algunos sí lo cargan y con mucha pena. Luis, cuando nos enfrentamos a este escenario tan bien descrito como vos y como especialista en liderazgo disruptivo, entendiendo que es justamente aquel líder que busca mejores soluciones y que no tiene miedo a sacudir las viejas estructuras. ¿Es este el estilo de liderazgo que necesitamos en nuestras escuelas, en nuestros gobiernos, en nuestras empresas, en nuestro sistema educativo? Mira, sin duda, hay dos vertientes hoy. Primero es reconocer la crisis que tenemos. Y en ese sentido, entonces, vuelvo a la supervivencia, hay que tener esta mirada, estas competencias para sobrevivir. Que las conocemos muy bien, por cierto, porque el mundo ha vivido muchas crisis en los últimos 40 años, entonces sí sabemos sobrevivir. Y lo otro es una mirada, como tú dices, disruptiva.
¿Por qué? Porque el mundo no va a volver al año 19. El mundo ya traía una inercia de cambios significativos, cambios radicales en los negocios, en la vida diaria. En los negocios, en las organizaciones, en las empresas, sin duda, si no sabemos innovar radical, utilizar la tecnología de la época, utilizar las redes de la época, las facilidades, las oportunidades, nos vamos a quedar atrás. Quienes crean o generen un mundo como del 2019, auténticamente se están equivocando profundamente. Sí, sí hay que aprender a ser disruptivo. Y aquí vale la pena un comentario. El enfoque disruptivo se aprende, se cultiva, se desarrolla. ¿En qué consiste? En hacer innovaciones importantes, significativas. Y cuando terminaste, la que sigue. Porque ningún negocio, ninguna invento hoy tiene una perspectiva de más de 5 años. Ninguno. Lo propio que estamos viviendo de Zoom, de WhatsApp y demás, no dejan de ser aplicaciones que van a estar muy competidas y ferozmente competidas y van a ser muy diferentes en 3 años, si no es que antes. Entonces, es una forma de vivir, acostumbrarte, por un lado, a sobrevivir y por otro lado, a buscar las oportunidades que la tecnología, la ciencia, etcétera, te ofrecen y ir por ellas. Es una manera de vivir, Gaby. Mencionaste varias veces la palabra sobrevivir. ¿Cuál es el cambio urgente que necesitan hacer nuestras organizaciones? Mira, yo aquí en México pongo un ejemplo siempre sencillo. En México hay alrededor de 4 millones de empresas entre micros, medianas, grandes. Y en estos ciclos se pierden 1 millón. Las empresas desaparecen porque ya su modelo no da. Su modelo de negocios ya no es vigente. Y entonces, pues, se va a ir horrible, mueren. Pero no mueren los empresarios, no mueren las personas que los dirigen. Y renacen, hacen algo diferente. Muchos le llaman diversificarse. Es una manera de ir haciendo las transiciones. Entonces lo que va a pasar es eso. Es una manera de ir hacia adelante, renovándose. Y bueno, pues es parte de sobrevivir, ¿sí? Yo insisto mucho y lo pongo a nivel inclusive personal. Quienes han tomado la pandemia de una manera ligera, de una manera irresponsable, muchos lo han pagado con su vida. Entonces, el primer gran reto hoy es saber sobrevivir. Y lo otro es buscar tus innovaciones radicales. Pero en este mecanismo de supervivencia, ¿no nos llevará a ser unos seres humanos un poco más egoístas, con miedo a tratar de acaparar lo que tengo a la mano solamente para mí, porque necesito sobrevivir? ¿O crees que tal vez con esta pandemia, este encierro, donde nos costó emocionalmente poder vincularnos con nuestros seres queridos, nos llevó a tomar una sensación de que justamente la cooperación, la colaboración y la solidaridad son los caminos para poder salir adelante? ¿Qué pensás? Mira, son las dos cosas. Cuando sobrevives estás todo tú con todos tus sentidos por instinto. Necesitas salir adelante. Usas todos los recursos que están a tu alcance. Y entre ellos están las alianzas y la cooperación. Por supuesto, si estamos en el mismo barco que se está hundiendo, pues remamos todos para adelante. Te daré un dato muy sencillo de esto. Las diferencias de generaciones que veíamos en las organizaciones en el 19, entre los millennials, los baby boomers y los zetas, etcétera, ya no se ve igual, ¿eh? Ya no ves los caprichos. Yo muchas veces decía que eran caprichos que tenían las diferentes generaciones. Hoy no, hoy están remando para el mismo lado. Porque de eso se trata. Entonces sí pasan las dos cosas, Gaby. Una, en mi opinión, una es tu parte lógica, natural, de protegerte a ti mismo, y la otra, con quién hago alianzas para ir hacia adelante. Y eso es bien entendido porque otra vez se trata de cruzar el charco, se trata de cruzar el río revuelto. Luis, si el planeta fuera una escuela, ¿no? Viste que mucho se habla de esto, que nosotros venimos a aprender, a evolucionar en esta vida. Y las vivencias que vamos pasando son como, viste, los grados que vas pasando en la escuela. ¿Qué crees que estamos aprendiendo como humanidad?
Bueno, mira, es que ojalá abramos la mente para aprender la trascendencia de lo que está pasando. Yo lo veo de la magnitud de un renacimiento. ¿Qué quiero decir? Van a cambiar el orden de las cosas. Va a cambiar geopolíticamente, van a hacer cambios trascendentales. Hay un reacomodo de fuerzas, reacomodo de relaciones. Lo vamos a ir viviendo poco a poco. Y el que se meta a este cambio, que se meta en esta inercia, pues va a vivir un mundo maravilloso. Lo que sigue sí es un mejor mundo, en mi opinión, si lo hacemos y lo enfocamos así. Transitar no es fácil, ¿eh? Y no es cuestión del 2021. Empezó en el 2020, es un proceso que terminará 3, 4, 5 años, irá por ahí. Yo, como le digo a las empresas con las que trabajo, imaginemos el 2025. ¿Cómo será nuestro negocio, en nuestro entorno? El lejano 2025. ¿Y cómo queremos llegar nosotros a ese 2025? Es un reto muy interesante y muy disfrutable también. Y también podríamos jugar a cómo seríamos nosotros, los seres humanos, en el 2025. O sea, pensaba que quizás, por ejemplo, hablando justamente de la mentalidad que podríamos llegar a tener en ese tiempo, digo, bueno, quizás una de las cosas es ser selectivo con nuestros encuentros presenciales, ¿no? Entonces, elegir a nuestra red de amigos, incluso los familiares con los cuales nos juntamos, a partir de aquello que nos hace sentido, ¿no? Me junto con esta persona porque vale la pena, o como digo yo, vale la alegría juntarme con esta persona, ¿no? Si pongo en la balanza el riesgo más la vivencia amorosa que se produce en ese encuentro, apuesto a esto, ¿no? Yo digo, una puede ser esa, que seamos más selectivos al momento de encontrarnos físicamente con otra. Otra, por supuesto, es la modalidad del home office o el trabajo virtual y trabajar mucho a través de las aplicaciones. Pero también, Luis, ¿seremos más controlados los seres humanos en el 2025? ¿Más qué, perdón? Controlados. ¿Controlados por quién, perdón? Por los gobiernos, por las grandes empresas. Por supuesto que no. Ay, por supuesto me encanta que digas eso. La gran oportunidad la tengo yo controlo mi vida. A ver, con esta forma que se ha abierto la vida digital, hoy tienes más amigos si quieres, y buenos amigos, y buenas relaciones, porque la gente somos gente en todas partes. Y tienes la oportunidad, como tú bien dices, de seleccionar, de identificarte. Y hoy por hoy, mi problema es el tiempo. Mi problema es, yo quisiera estar en muchas partes y lo estoy. Que antes, presencialmente hablando, no era tan sencillo. Más bien, no, era imposible. Hoy tengo oportunidades de tener reuniones de trabajo, familiares, como sea, con gente de Asia, de Europa, de América, con cualquier facilidad. Y es maravilloso. Eso es maravilloso. El mundo se ha hecho chico y hay que hacerlo más chico. Y yo controlo mi vida. A mí no me controla nadie. Perdón que lo diga así. Me podrán quitar una red, ciertamente. Me podrán quitar otra red, ciertamente. Pero siempre encontraré cómo sí. Dentro de este mundo globalizado, la gran aldea, no podemos pensar ya en regiones aisladas. No dudo que haya gobiernos, y no me quiero meter mucho en ese tema, que les guste controlar, pero ese es su problema, no es el mío. Yo tengo la oportunidad de vivir y voy por mi vida. Entonces, y tengo la oportunidad de ir a cualquier parte del mundo. Yo me divierto mucho yendo al estrecho de Bering. De hecho, tengo amigos ahora cercanos al estrecho de Bering, que es maravilloso platicar con ellos, cómo resuelven la vida, que es una vida muy diferente. Te la voy a poner difícil, Luis. Nadie me va a controlar. Yo pienso que tenemos la gran oportunidad cada vez más con estos medios de comunicación. Yo te la voy a poner un poquito difícil porque yo siento de que esta pandemia también nos trajo un poco como la enseñanza de que no controlamos nada, que de repente vino un virus, te obligó a quedarte dentro de tu casa, encontrarte con tus seres queridos resultó ser amenazante, tuviste que reconfigurar todo tu trabajo, tus salidas, tus comportamientos, ¿no es cierto? Entonces, para mí la pandemia trajo como la enseñanza de que no controlo nada, pero sin embargo, soy responsable de mi propia vida. A ver. Históricamente hablando,
Vayamos al Renacimiento, por ejemplo. Y en la época del oscurantismo también se llegó un momento en que pensaba que la vida se iba a acabar, que ya no había nada por delante. No, por supuesto que la pandemia nos vino a enseñar lo frágiles que podemos hacer en nuestra parte biológica, y esto hay que reconocerlo. De hecho, nos regresó a un pensamiento que no teníamos, que es nos podemos morir rápido, y lo tenemos presente hoy. Hoy en este tiempo yo he dado más pésames que nunca, y es terrible. Pero también nos demuestra que somos humanos y que sabemos sobreponernos a las pandemias. No es la primera, es la más rápida que vamos a salir, ¿eh? En menos de un año tuvimos las vacunas y en varios países diferentes. No, la vacuna no es la solución, por supuesto que no, ni va a llegar parejo a todos los países, o sea, al mismo tiempo. Eso es un sueño. Lo que sí es que sí va a llegar. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Pero no, yo creo que la pandemia nos vino a demostrar que somos humanos y que podemos resolver el problema. Ahora, que cambió nuestro estado de confort y nuestro sistema de trabajo, nuestro sistema de vida, sí, ese ha sido uno de los golpes más importantes en la historia del hombre. 7.700 millones de personas, todos amenazados. En menos de un año la pandemia llegó a todos los rincones de la Tierra. De eso estamos hablando. Pero también en menos de un año tenemos las vacunas, ¿eh? Es la primera vez que pasa. Entonces yo creo que es como lo quieres ver. Yo creo que muchas veces nos hace bien ver la perspectiva de los tiempos. Y esa perspectiva, bueno, la historia es enorme, pero también imaginarnos lo que sigue. Y lo que sigue ya venía un desarrollo tecnológico enorme. Lo estamos viendo con la robótica. Hay muchos miedos de si el trabajo se va a perder. No, va a cambiar. Va a cambiar. O sea, va a cambiar y nosotros tenemos que cambiar con él. En la revolución industrial mucha gente pensó que se iba a acabar el mundo y los trabajos, etcétera. Y lo que pasó fue desarrollo. Siempre será la mirada con que tú te quieres colocar y por dónde quieres hacerlo. Y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, estar platicando contigo, Gaby, de manera digital desde hace un buen tiempo, sin conocernos físicamente, pero la maravilla de esto no nos lo hubiera permitido la vida presencial. Totalmente. Entonces, no, yo lo veo con optimismo y nada más hay que tener paciencia, insisto, hay que saber sobrevivir y cambiar radicalmente. Tal cual, Luis. Y eso se aprende. Me encantó este mensaje final tan posibilitador. Pueden cambiar las circunstancias, pero yo sigo controlando las decisiones de mi propia vida, reconfigurándome, rediseñándome. Necesitamos cambiar para sobrevivir. Este es el desafío de este nuevo post-coronavirus time, ¿no? De cómo nos vamos nosotros a adaptar a esto que viene. Luis, un placer inmenso haberte tenido en nuestro programa de Vida en Grande. Muchísimas gracias. Te despido con muchísimo cariño. Y a nuestra audiencia seguimos con más Vive Unción. Mi querido amigo Dani, que está del otro lado, ahí nos tiene una excelente recomendación. Viva en Grande. Llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de